para todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio en el que compartimos con ustedes información de valor sobre la gestión de riesgos en las empresas. A todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy, en el que estaremos conociendo y aprendiendo más acerca sobre la actualidad y retos que hoy enfrentan las empresas en relación con la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Por eso, hoy me acompaña Diana Marcela Vargas, quien es consultora especialista en riesgo operacional, en riesgos relacionados con gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como gestión de riesgos de seguridad de la información. Diana, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica, muchas gracias por la invitación. Diana, un gusto tenerte aquí con nosotros, y antes de darte nuevamente la palabra para que nos cuentes más sobre todo este mundo de la gestión de riesgos relacionada con el lavado de activos y financiación del terrorismo, quiero hacerle a todos los asistentes un par de invitaciones. La primera es que si aún no hacen parte de nuestra comunidad, las 3 líneas de defensa se pueden unir a través de nuestro grupo en Facebook o nuestro grupo en LinkedIn. En este espacio podrán compartir información de valor, podrán encontrar seminarios como este que estamos haciendo el día de hoy, y también podrán interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos. Ya saben, entonces, si aún no hacen parte, pueden unirse en el grupo en LinkedIn o en el grupo en Facebook, que encuentran como las 3 líneas de defensa. Segundo, tenemos una muy buena noticia, y es que en Pirani estamos estrenando podcasts. Sí, ahora también es posible aprender de gestión de riesgos mientras realizan otras actividades cotidianas. Con nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos tenemos diferentes invitados que nos van a contar más acerca de cómo pueden gestionar de una manera adecuada y más óptima los riesgos en sus organizaciones. En un momento les compartiré por el chat los diferentes links donde pueden encontrar nuestro primer episodio. Está disponible en Spotify, también en Apple Podcast y también en Google Podcast. A todos entonces los invito a que lo escuchen y a que aprendan más de gestión de riesgos a través de este nuevo formato que tenemos para ustedes. Y tercero, ya para darle la palabra a nuestra invitada del día de hoy, invitarlos a que si durante la exposición que nos va a hacer a continuación Diana tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar, vamos a tener un espacio para responder algunas de estas. Entonces, ya saben, si hay alguna inquietud, algo en lo que quieran ahondar, nos la pueden hacer llegar a través de este módulo. Por ahora, entonces, los dejo entonces con Diana para que nos cuente cuáles van a ser los temas que vamos a ver a continuación en este webinar. Diana, adelante. Gracias, Mónica. Bueno, a todos un caluroso saludo. De verdad que es para mí pues un honor poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a hablar hoy de varias cosas. Quiero que estemos un poquito pensando en que vamos a tratar de situarnos un poco sobre las cosas reales que nos han pasado, ¿sí? Vamos a tratar un poquito frente qué es lo que está trabajando Gafi últimamente, cómo es que viene, digamos, adelantando ciertos esfuerzos. Hay muchísimas cosas por explorar, muchas cosas por investigar, y obviamente puede ser que nos generen muchas inquietudes que nos lleven a seguir como investigando más sobre los estándares y sobre qué cosas están pasando en cada uno de nuestros países. Yo sé que hoy estamos conectados desde distintas partes de Latinoamérica. Veo que hay personas de Guatemala, desde Costa Rica, de Perú, por supuesto desde Colombia. Entonces, por eso tratamos de hacerlo un poco global, y la idea es que podamos tener fuentes de consulta también. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a arrancar porque el tiempo es corto y tenemos muchas cosas de qué hablar. Lo primero que vamos entonces a tratar es un tema interesante donde les traemos aquí algunas cifras y algunos ejemplos frente a lo que está pasando sobre el comercio ilegal de vida silvestre. Y lo colocamos acá como una especie, digamos, de reto que se tiene, porque este tema
al igual que el tema de proliferación de armas, es algo que se está trabajando mucho y que se ha intentado fortalecer durante los últimos años para que se empiecen a tomar medidas un poco más drásticas frente a esto. Hay un reto también adicional que más adelante de pronto les voy a contar un poco y es frente al tema también de trata de blancas, ¿sí? Y es el reto que tenemos como empresas desde el sector financiero, desde el sector real, desde el sector del cooperativismo, desde todos nuestros ámbitos de empezar a trabajar sobre distintas alertas y sobre la forma de gestión de esos riesgos que de pronto no, a veces no vemos como unas señales o no vemos como muy claro cómo empezar a gestionarlas. Y es uno de los retos. Otro de los temas importantes es el tema de las tendencias digitales, donde hablamos no solamente de lo que son canales digitales, sino de estos productos que ya todos utilizamos, que inclusive seguramente nuestras organizaciones ya tenemos dispuestas a nuestros clientes o a nuestros asociados, depende, donde estamos abriendo todo lo que es el mundo digital, ¿sí? Somos conscientes que todo esto que ha pasado con la pandemia nos ha llevado a realmente tener un avance mucho más rápido, y sea que ya veníamos trabajando en todo este tema tecnológico y entonces estas hemos soluciones eh, que son no presenciales, pero obviamente la dinámica del mundo, lo que ha pasado estos dos últimos años nos ha llevado a acelerar todo esto. Y por consiguiente, esto nos ha traído nuevos retos, nos ha traído nuevas oportunidades también y asimismo pues han sido aprovechados indiscutiblemente por personas que quieren hacer el mal y que por supuesto quieren tener y mostrar su dinero de una manera legal, ¿sí? Entonces, todo esto nos ha llevado a que tengamos que fortalecer nuestras medidas y que nosotros desde nuestras organizaciones pensemos en esas problemáticas y en qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Además de que el tema regulatorio que también ha pasado en nuestros distintos países nos ha llevado a que tengamos que movernos de una manera muy rápida, ¿sí? Hemos tenido leyes en donde nos ha tocado implementar muy rápidamente y que eso también nos ha traído como un vacío y como unas brechas a nivel de ese cumplimiento regulatorio, en donde los grandes retos que hemos tenido como empresas es, bueno, ¿cómo voy a cumplir en poco tiempo? Y muchas veces, seamos sinceros, sin de pronto tener un recurso no solo humano, sino económico, en cómo implemento ciertas soluciones, ¿cierto? Entonces viene como todo esto de lo que nos estamos enfrentando. Vamos a hablar de qué es lo que más se ha materializado y cuáles han sido como dentro de estas investigaciones de los diferentes entes, cuáles son las cosas que más se han materializado durante todo este tema, no solo este año, sino también cosas que se han venido presentando desde que empezó el tema de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué vamos a esperar en el futuro? ¿Qué podemos nosotros visionar con todo esto? Y obviamente esto es interesante porque siempre vamos a tener que estar muy actualizados, ¿cierto? Entonces nos toca estar leyendo mucho. Y por supuesto vamos a tener unos puntos importantes sobre cómo vamos, qué es lo importante que debemos como de tener en cuenta. Y al final vamos a tener una pequeña demostración con Fernando sobre cuáles son esos sistemas que de pronto desde nuestro rol podríamos brindar para que apoyen esa gestión, ¿sí? Vamos a arrancar muy bien. El comercio ilegal de la vida silvestre. Entonces quiero acá mostrarles un poco, todos sabemos lo importante, todos sabemos que tenemos una gran problemática, sobre todo nosotros aquí, digamos, los que tenemos los países en Latinoamérica, que tenemos una gran representación, digamos, de esta fauna y de flora que es importante y que hacen bien, digamos, para todo el mundo. Eh, y acá tenemos un gran problema porque tenemos muchas especies exóticas, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas estadísticas, pero de acuerdo a los informes, o los últimos informes que ha generado el GAFI, que ha generado las Naciones Unidas frente a todo esto, pues nos hablan, por ejemplo, acerca en países, tanto en Europa, Asia, África, eh, sobre el tráfico de ciertos órganos y el tráfico y la matanza que se tienen hacia ciertos animales.
Por ejemplo, miren esto tan interesante que es el tema de las crías de las angulas. Ustedes ven acá esto, no sé si algunos ya lo conocían o apenas, digamos, lo están mirando. Resulta que esto es un pescadito y es muy apetecido porque es, digamos, delicioso y tiene ciertos beneficios a nivel de salud también. Y es un tema que se tiene, hay crías, digamos, como criaderos de este animal, pero es mucho el contrabando que se tiene sobre esto, ¿sí? Entonces, todo esto, imagínense, se han incautado en 2018-2019 5.789 kilogramos de contrabando de este animal, lo que equivale a 12.5 millones de dólares. ¿Y todo esto a dónde va? Pues estas personas traficantes de estos animales, ¿sí? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se intenta, digamos, presentar de una forma legal el dinero? Pues a través de los diferentes, de nuestras diferentes empresas, tanto el sistema financiero como el sector, ¿cierto? Entonces, miren, también tenemos las escamas de pangolín. El pangolín es un animal que se da sobre todo en Europa, en Asia, y tenemos que estas escamas se las quitan a los animales, los matan, y resulta que esto se trafica y puede llegar hasta costar 200 kilogramos, $200 al kilogramo, perdón, lo cual representa para estas personas altos beneficios económicos. El marfil, todos ya conocemos que ¿qué hacen? Pues matan a los elefantes para quitarles el marfil. Y esto sigue, o sea, a pesar de que se ha trabajado, porque según el informe de las Naciones Unidas se ha venido trabajando mucho en tratar de controlar a estos cazadores furtivos, todavía el tema continúa, ¿sí? Y pues pueden llegar a recaudar, se han recaudado entre 12.5 y 24 millones de dólares de todo el marfil que proviene de estos animales y pues resulta que se le está haciendo un daño a nuestro mundo. Los cuernos de rinoceronte también son altamente traficados. Aquí les dejamos, por supuesto, eh, los links donde ustedes pueden encontrar todo esto. Hay estadísticas mucho más grandes donde pueden detallar que otros tipos también de animales y se están traficando. Y en América Latina, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que en México se han incautado tortugas que están en vías de extinción y hacia dónde se comercializan principalmente. Mire, vemos que van a China, que van a a Hong Kong, ¿sí? Que van a diferentes países donde esto es apetecido. Pero no solamente, digamos, por su consumo, sino que también, por ejemplo, se utilizan distintas partes del cuerpo de los animales para hacer temas cosméticos, pieles, bueno, en general, ustedes ya saben. Y en Latinoamérica lo que vemos un gran porcentaje es que ciertas especies se toman como mascotas, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, acá, tan interesante, donde en Colombia, durante este año se incautaron tarántulas, escorpiones, huevos de araña, cucarachas de ciertas características y de ciertas familias que iban a ser transportadas a otros países. Entonces, esto, pues ustedes saben que esto no es un tema legal. Conocen también, digamos, que ha salido en varias noticias en distintos países de nosotros acá en Latinoamérica, lo que ha pasado con la caza furtiva de los tiburones para las aletas, quitarle sus aletas y pues que esto es utilizado en distintos temas cosméticos y en distintos temas de hacer ciertas medicinas, ¿sí? Los animales también se utilizan para eso, nosotros lo sabemos y realmente el gran problema es que muchos de estos están siendo cazados sin ninguna medida, ¿sí? Y están afectando altamente nuestro medio. ¿Qué se ha venido trabajando? ¿Sí? Digamos, esto era como para explicar, para presentar un poco realmente cómo ha sido nuestro panorama.
pero lo que se ha venido trabajando es en esa cooperación, en que tanto sector público como sector privado empiecen a definir medidas estrictas para empezar a detener esto que está pasando y, por supuesto, prevenir que en el futuro se siga dando, ¿sí? Entonces ha sido un tema bien interesante porque ha sido una lucha que se viene, digamos, desde hace algunos años. ¿Cómo más o menos funciona, digamos, el lavado de dinero de, de de esta fuente? Básicamente, como nosotros ya sabemos, se realiza a través de diferentes empresas fachadas, ¿sí? Utilizando también dinero en efectivo. Pero, por ejemplo, se ha visto sobre todo con empresas que están dedicados al tema de mascotas, a zoológicos, temas de exportaciones, donde se combinan, por ejemplo, lo que son unas exportaciones legales de ciertos componentes o ciertos animales o cierta comida que es legal, por supuesto, con estos temas ilegales, ¿sí? ¿Qué más se ha visto? Por ejemplo, ciertos criaderos y temas que son agropecuarios, que van dirigidos hacia alimentos eh, y hacia, digamos, a fundaciones, inclusive como a tener esto, a tener, rescatando la flora y la fauna, pero resulta que por debajo lo que están haciendo es un tráfico y tratando de lavar dinero. ¿Qué ha pasado también? Pues obviamente esto va dirigido hacia la compra de muchos activos, eh, de joyas, por ejemplo, también se ha visto una tipología frente a empresas que están dedicadas al tema de joyas y lo que hacen es que se compran todo esto con el dinero proveniente del tráfico de la vía silvestre. Entonces, miren lo interesante que ha pasado. Bueno, aquí inclusive nos dicen temas de la moda también. Una de las tipologías que se han visto son empresas que están dedicadas a la moda. Aquí ven pues una gráfica que queríamos mostrarles interesante y es sobre cuál es como ese panorama del tráfico animal. Ustedes pues lo pueden mirar detalladamente. Entonces aquí, por ejemplo, nos hablan también de acerca de los reptiles, ¿sí? Inclusive estábamos viendo acerca de las partes, por ejemplo, de los tigres, cuando son utilizadas, cada parte tiene, para nosotros los seres humanos, se utiliza para algo diferente. Entonces, por ejemplo, el estómago, eh, su, se, su- se utiliza para fabricar medicamentos que vayan dirigidos a eh, calmar dolores estomacales, eh, o muchas veces van también hacia el tema de potencias sexuales, etc. ¿Sí? Cada parte de un animal ya digamos que se tiene de acuerdo a los estudios para que más que todo lo utilizan los traficantes y cómo venden sus partes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos Estados Unidos, por ejemplo, si nosotros vemos acá, voy a poner, ay, perdón, Estados Unidos, Estados Unidos tiene, es un gran destino, ¿sí? De todo estos tráfico de órganos y de partes de los animales o de los animales vivos inclusive, ¿sí? Y también pues mucha parte de Asia, ¿sí? Entonces vemos como de dónde salen, está ubicado América del Norte en 46%, donde más se ha incautado. Vemos que le sigue Asia y por supuesto América Latina. Muy bien, entonces miren acá, ¿cuál es el mensaje que nos quieren llevar? El mensaje es, ya nosotros conocemos desde el punto de vista, si somos oficiales de seguridad de la información o si estamos trabajando en la prevención del riesgo de lavado de activos o somos parte de cumplimiento, etcétera, etcétera. Básicamente es empezar a mirar qué tipos de señales o cómo estamos contribuyendo, cómo estamos trabajando nosotros en tratar de detectar operaciones o ciertas situaciones que vayan como muy alineadas con esto. Cuando les hablaba un poco también del tema de trata de blancas, es un reto también frente, por ejemplo, qué señales de alerta
nosotros cómo identificamos ciertas cosas que puedan ir asociadas al tema de trata de blancas. Lo que pasa es que ahorita ya vemos un poco que están más organizados, por ejemplo, que ya, a pesar de que siempre sigue el tema hotelero y todo esto de turismo, ¿cierto? Pero ya vamos mucho más hacia que las personas están, hacia, digamos, hacia personas naturales, donde inclusive en casas de familia se alojan las personas y se tienen allí cautivos a las personas que vienen de esto, de trata de blancas. Pero la idea también es empezar a trabajar en ciertas señales, en ciertas características que también vayan dando, por ejemplo, señales de que pueden estar pasando algo, como en ciertas zonas geográficas que sabemos que puede haber propenso a que esté presente más el tema de trata de blancas, ciertos comportamientos que pueden estar pasando. En el tema, digamos, un poquito sobre cuando son temas hoteleros o que tienen mucho flujo de turismo, es un poco difícil determinar qué puede ser anormal y qué no. Pero la idea precisamente también es que podamos utilizar muchas herramientas tecnológicas que además permitan empezar a llegar a determinar ciertos comportamientos que pueden estar asociados a eso. Es un reto porque sabemos la dificultad que se tiene frente a estos comportamientos, ¿sí? Pero inclusive, por ejemplo, en países como Canadá, se ha trabajado mucho de la mano con ciertos establecimientos bancarios en donde se han detectado ciertas cosas anormales y ya se tiene, digamos, una comunicación y han logrado inclusive llegar hasta las mismas bandas e inclusive, pues en algunos foros que he estado nos han comentado que han logrado rescatar inclusive personas. Cuando se logran hacer, digamos, los temas de una manera un poco más preventiva y también llegar a eso. ¿Cómo? Pues a través de estar haciendo nuestros análisis, a través de determinar con ciertas herramientas qué cosas hemos visto comportamentales y por supuesto también trabajar un poco más aquí de la mano con las autoridades, ¿sí? No es solamente una cosa que muchas veces hacemos solos. Muy bien. Entonces esto era como para que tuviéramos un poquito de conocimiento y abriéramos un poquito la mente hacia qué cosas hay que empezar a trabajar. Vamos a ver un poco el tema de las tendencias digitales. Y es que vamos a hablar un poco hacia los que son canales digitales. ¿Y cuál es el reto? Dentro de todo este mundo que tenemos, que no solamente en el celular, sino nuestro equipo, nuestro equipo de cómputo, digamos todo lo que nosotros manejamos, uno de los grandes retos es precisamente empezar a establecer esa identidad digital, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Verificar que la persona sea quien es, ¿sí? Entonces vienen acá todos estos retos desde el punto de vista de seguridad de la información. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo armonizamos desde el punto de vista de prevención de lavado de activos? ¿Cómo armonizamos eso con los mecanismos distintos que tenemos de autenticación o de validación de una persona? ¿Sí? No solamente desde el punto de vista de cuando la estoy conociendo, cuando estoy teniendo una relación en la apertura de un producto, sino también desde ese punto de vista transaccional, ¿sí? Todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos llama la atención en los estándares desde el punto de vista de PELAF? Tenemos que hacer una autenticación, ¿sí? Una identificación, una autenticación. ¿Quién es usted? Y por supuesto que la persona identificada sea usted realmente. Entonces, ¿a través de qué? A través de unos mecanismos en donde se va a validar una autenticación multifactor, ¿sí? Hoy en día tenemos muchas formas de hacer eso. ¿Qué depende también? Depende de los procesos que nosotros tengamos en la organización, pero también depende de el presupuesto que tengamos y la forma de los productos, o sea, cómo operan nuestros productos y cuál es esa dinámica para nosotros tener una alternativa u otra. Pero básicamente eso es lo que nos llama. ¿Cómo vamos nosotros a, desde PELAF, empezar a tener, desde la prevención, empezar a tener esos mecanismos que me permitan a mí tratar de tener una garantía de quién es la persona y que esa persona que está presentándose de forma no presencial o que está transando sea quien dice ser, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos principales que nosotros tenemos? Pues evidentemente tenemos fraude, tenemos
robo de identidad, tenemos falsificación de documentos. Otro de los puntos importantes son todo el tema de los ciberataques, ¿sí? Suplantaciones de identidad, que esto pues ha venido teniendo un crecimiento y por supuesto está afectando a las distintas organizaciones, que también nos pueden afectar, digamos, desde un punto de vista del ambiente digital, todo lo que es la integridad y la disponibilidad de esos canales que tengamos y esas soluciones, ¿sí? Distintas formas que tengamos de validar identidades falsas, tratar de combinar datos reales con datos falsos, que es una de las formas que se está viendo, y cómo nosotros vamos a tratar de identificar eso, ¿sí? Unas también de las cosas que pueden pasar es que tengamos sistemas de autenticación que sean débiles, ¿sí? O que puedan tener alguna debilidad y que ésta pueda ser aprovechada precisamente por los delincuentes, ¿sí? Y muchas de las cosas que también vemos como retos son vacíos regulatorios que en algunos países tenemos frente a que todavía no tenemos unas directrices claras de cómo hacer validar una identidad digital, que son aquellas mínimas cosas en cuanto a seguridad que debemos de tener, qué debería ser lo que realmente empecemos a trabajar desde un ambiente regulatorio para que todos estemos hablándonos un mismo idioma, ¿sí? Entonces, tenemos como ciertas cosas que vienen combinados desde lo que nosotros hacemos hasta ciertos factores externos que también nos pueden dar esos retos, pero nosotros desde las organizaciones, pues lo que implica es que tenemos que tener una responsabilidad frente a esto, mientras que en ciertos temas regulatorios se va avanzando. Hay algunos países que ya lo tienen muy establecido y que ya nos dan unas pautas. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos unas pautas a nivel del sistema financiero un poco robustas, donde ya nos dicen cuáles son, cómo deberían ser esas medidas de seguridad de los canales transaccionales. Algunos países como Perú también se tienen establecidos. Cuáles son esos criterios que deberíamos de tener en cuenta de pronto al hacer un proceso de validación biométrico, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Una de las cosas que se ha presentado, que creo que nosotros lo conocemos normalmente, pero no está de más decir, las mulas de dinero virtual, que se puede presentar, digamos, de una forma en que se engañan a las personas, y lo que se ha visto, digamos, durante este tiempo es que muchas personas que de pronto no estaban muy familiarizadas con los temas digitales, pues tuvieron que entrar durante estos 2 años que han pasado a casi que forzarse a utilizarlos, ¿sí? Entonces vemos que de pronto algunas personas mayores que no tienen esta familiaridad o personas que no han tenido mucho acceso, pues han sido engañadas y lo que han denominado mulas de dinero virtual, porque se han prestado para eso. Robos de identidad también ha pasado y por supuesto aquellos que son intencionales, que por algún soborno, llamémoslo por algún dinero, prestan su cuenta para hacer este tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos tener para todo este tema de estos canales digitales? Por supuesto, empezar a fortalecer los conocimientos del cliente, todo lo que son los mecanismos de conocimiento del cliente, tanto a nivel de procesos como a nuestro nivel de tema tecnológico, ¿sí? Fortalecer precisamente esos esquemas de identificación de los clientes, tanto a nivel de mecanismos biométricos como combinaciones con validaciones en tiempo real, de que la persona esté, ¿sí? Que tengamos sistemas de validación basados en tecnologías que sean independientes, donde nosotros además podamos mirar qué esquemas de continuidad, de contingencia tecnológica tengamos, para que si llega a pasar algo, pues no tengamos tanta afectación. Medidas de debida diligencia que estén basadas en el riesgo y que realmente podamos ver hacia tanto productos como canales o jurisdicciones, digamos, zonas geográficas, y dependiendo de lo que vayamos viendo, ¿sí? Entonces, no solamente enfocarse en uno como en el perfil únicamente del cliente, sino en esos otros factores que nos pueden llevar, ¿sí? Como por ejemplo lo que estábamos hablando un poco antes frente al tema del comercio ilegal de vida silvestre, que muchas veces puede estar dando más por zonas geográficas y por comportamientos, ¿sí? Articular todo lo que son los sistemas de seguridad que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, lo que es prevención del fraude, seguridad de la información, con la forma como nosotros gestionamos también nuestros riesgos de la
tratar de que realmente nos hablemos y combinemos ciertas de nuestras estrategias para que vayamos todos hacia un fin, ¿sí? Y por supuesto tener incorporados modelos de inteligencia artificial dentro de nuestro monitoreo. ¿Y eso qué nos implica? Que obviamente debemos tener por detrás unas herramientas con unas, digamos, personas y con unos análisis que involucren todo lo que es conocimiento de negocio con un conocimiento también preventivo y por supuesto con un conocimiento técnico frente a estas medidas, frente a estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Muy bien, entonces vamos viendo. Aquí les dejo importante qué son los últimos estándares para que ustedes consulten. Hubo una actualización ahorita en octubre del 2021 frente a ciertas condiciones o ciertos requerimientos que ya el GAFI está tomando frente a todo este tema de activos virtuales, de canales digitales y todo esto, en la cual ya nos dan un poco más de claridad, ya mismo, frente a ciertas definiciones y frente a cómo deberíamos tratar de abordar. Recuerden, esto no lo hacemos nosotros solos, es una combinación de ciertas estrategias de distintas em, áreas y de distintos temas en la organización para poder que se articulen realmente y queden en armonía, ¿sí? Entonces lo pueden consultar, es muy interesante frente a las últimas cosas que han pasado. ¿Qué tendencias de productos digitales vemos? Entonces, todos sabemos que vamos un poco más hacia esa banca digital, Open Banking, en donde más base a la percepción de que, qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que él quiere y cómo estamos diseñando esos productos precisamente para que nuestro cliente y nuestro usuario se sienta satisfecho y realmente le demos unas facilidades y unas comodidades, ¿cierto? Entonces tenemos una banca totalmente digital donde tenemos bancos con productos tanto de crédito, tanto de ahorro, transaccionales, donde van netamente hacia un manejo digital y casi que no tenemos ninguna presencia, ¿cierto? Tenemos también, por ejemplo, todo lo que es el tema de fintech, donde este tipo de empresas están saliendo con unos nuevos productos que son innovadores y que, por supuesto, están captando sus clientes eh, para poder, digamos, potenciar este tema tecnológico, ¿sí? Y, por supuesto, seguimos viendo todo lo que son todas las plataformas de pagos y todo lo que son temas de manejo de activos virtuales, ¿sí? Todo lo que son, por ejemplo, criptomonedas o distintos mecanismos, distintos tipos de activos virtuales que han tomado fuerza. Inclusive vemos que ya hay muchos temas de regulación que se está haciendo en algunos países, ¿sí? Inclusive instituciones financieras están entrando en todos estos temas de fintech y todos estos temas de manejo de activos virtuales desde una forma regulada en lo que se tiene en algunos países, ¿sí? Otros países no tienen absolutamente nada de regulación y pues hay un acercamiento, pero realmente no se ha llegado. Y eso también es uno de los retos y de los dilemas que vamos teniendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, hagamos esta preguntita. Bueno, por aquí ahorita vamos mirando qué preguntas nos van haciendo. Tratemos de hacer este sondeo. A ver, ¿ustedes qué opinan? Para mitigar el riesgo asociado al app en los productos onboarding y transacciones por canales virtuales se debería considerar. Cuando hablamos de temas onboarding, estamos hablando de toda aquella, digamos, cuando estamos captando un cliente y no tenemos ningún mecanismo presencial. Todo es netamente virtual. Entonces, ¿a ustedes qué consideran? ¿La A, la B, la C o la D? Diana, voy a lanzar una encuesta que tenemos para que respondan esta pregunta. Perfecto. Listo, ahí ya está corriendo la encuesta. Esperemos un momentico mientras la mayoría de los participantes responden.
Listo, el 65% ya contestado. Vamos a dar 15 segunditos más y terminamos la encuesta. Listo, Diana. Entonces, por acá tenemos que el 86% de los participantes contestaron la A y la B. Cuéntanos entonces cuál era la respuesta. Perfecto. Ay, se me perdió acá. Muy bien, la A y la B. Entonces acá es súper interesante que nosotros en esto empecemos a trabajar lo que les decíamos. Temas de autenticación y herramientas o distintos mecanismos para fortalecer los procesos de KYC de nuestro cliente, ¿cierto? Que no solo involucre la identificación, sino que también empecemos a analizar, digamos, los temas de niveles de riesgo. Hay un punto importante y es que eh, a veces nos vemos como en un problema cuando empezamos a hacer esas calificaciones de riesgo de nuestros clientes. Yo creo que en la vida real a todos nos ha pasado cuando trabajamos en esto, en muchas veces que hay, cuando empezamos a utilizar ciertas herramientas nos lanzan como muchas variables o nos lanzan muchos resultados, pero resulta que pueden haber clientes que por su forma, como digamos su naturaleza como de ellos, pueden llegar a tener un poco más de riesgo que otros, ¿sí? Entonces esto es importante, nosotros podemos tener distintos mecanismos que nos vayan haciendo o que nos den bajo esas variables o bajo esos análisis, determinar, oiga, estos son de cierto riesgo, medio, alto, bajo, pero con el conocimiento que nosotros tenemos, por eso aquí tenemos distintas herramientas, ¿sí? Que cuando hablamos de herramientas no solo me refiero a temas tecnológicos, sino también a ciertos procesos, información, o sea, mecanismos que yo tenga que pueden llegar a determinar cómo debo clasificar esos clientes y cómo debo clasificar ciertos productos, ¿sí? Miren que esto no solamente va enfocado hacia una persona, sino también hacia esos otros factores que muchas veces nos enfocamos mucho en el cliente, pero dejamos de un lado un poco esto. Entonces, cómo nosotros desde ciertos productos que pueden llegar, a pesar de que sean pues novedosos y que realmente sean útiles y que los necesitamos, porque necesitamos todo esto virtual, pueden llegar a generar mayor o mayor nivel de exposición, ¿sí? ¿Qué clientes combinados con esa forma de operar de ese producto y cómo nosotros debemos de hacerlo? Entonces, por eso es tan importante que empecemos a armonizar todo esto. Y la D, pues no, porque únicamente los procesos de seguridad, no, vemos que esto es solo una parte en la cual deberíamos de trabajar frente a la combinación de todo. Pero ojo, esto también es, yo sé que a veces nos resulta un poco difícil. Oiga, ¿cómo armonizamos? Yo cómo me hablo, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a tener cuando muchas veces la forma de gestión de seguridad de información se hace bajo una forma de gestión de riesgo distinta? O a veces de pronto tengo un poco ciertas complicaciones en esa comunicación, pero entonces es empezar a trabajar porque realmente todos vamos hacia un fin y es esa prevención, ¿sí? El fraude, aunque no directamente sea un tema específico, digamos, de lavado de dinero, pero sí entonces vengo a preguntarme, pero ¿cómo se está ocasionando ese fraude? ¿Sí? Si es un fraude que va dirigido, por ejemplo, a temas de un crédito o distinto, si realmente va a ser ataque a una persona, llamémoslo en general, pero cómo eso combina conmigo, con esta prevención del lazo. ¿Listo? Muy bien, excelente. Voy a darles aquí un poco, que se nos está acabando el tiempo, el tema, digamos, de las fintech, y es que quería que miráramos cómo vamos acá en Latinoamérica, cómo estamos disparados un poco frente a todo lo que son los distintos temas de fintech. Mire que uno de los principales que manejamos es todo el tema de préstamos digitales y por supuesto pagos digitales son como los que están liderando eh, todo este tema de las nuevas tecnologías, pero también tenemos distintos temas como la banca digital, como totalmente, todo lo que son temas de identidad digital, todo lo que es el tema de activos, los insurtech, ¿sí? Entonces, todo esto, por ejemplo, seguros, temas de aseguradoras,
hay muchas cosas que ya están, digamos, potencializándose. ¿Cómo vamos nosotros en esto? Si estamos trabajando en una empresa de estas o si por el contrario tenemos relacionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que se están utilizando desde el punto de vista de fintech y cuáles son esos retos que nosotros como oficiales de cumplimiento, más bien como gestores de ese riesgo, pues tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Unos temas, digamos, para que ustedes vean cómo está ubicado. Colombia, Brasil y México, por ejemplo, están dentro del top 3 de los países fintech, pero tenemos otros que están, digamos, como saliendo también, como Ecuador, República Dominicana, Perú, ¿sí? Costa Rica, que aquí también hay personas de Costa Rica. Entonces, esto va creciendo, ¿sí? Va creciendo. Y realmente va tomando mucha fuerza y va incursionando en todos de los tipos de clientes, llamémoslo en todos los diferentes nichos de mercado, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo nos va afectando? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Aquí estamos en los que están como azulito oscuro en este mapita, son los que vemos que tienen algún tipo ya de regulación o se ha ido trabajando frente a medidas regulatorias para este tema de las fintech. Em, ¿Y cuáles han sido, de acuerdo a esas investigaciones que han salido? Aquí les dejo los links de los distintos informes. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Es que sí necesitamos desde los distintos países tener un poco de medidas más sólidas a nivel regulatorio que vayan orientados hacia, por ejemplo, el cumplimiento de medidas de conocimiento del cliente virtual, ¿sí? Temas de pagos digitales también, ¿sí? Em, Evidencia de regulaciones también a nivel de jurisdicciones. Y, por ejemplo, en los temas de otorgamientos de licencias o aquellos que de pronto no requieren licencias y que están trabajando, ¿sí? ¿Cómo se van a regular? Muy bien. Y, por supuesto, también dar lineamientos hacia la optimización de procesos y tecnología para el conocimiento, para el IKS, el conocimiento del cliente a través de toda esta parte en línea. ¿Listo? Muy bien. Y para ir finalizando, entonces vamos a hablar un poco de los riesgos materializados que han pasado durante estos años. Eh, por ejemplo, hemos visto acerca de falsificación de productos médicos. Esto se dio mucho hacia el 2020, que incrementó temas de corrupción, por ejemplo, en temas de contratos públicos, y empezó un tema de ocultamiento de dinero de otras personas y de terceros, ¿sí? Esto ha pasado en Brasil, ha pasado también en Colombia, ha pasado en distintos países. Que vimos también mucho y que se ha aumentado el tema de phishing, sobre suplantación a empresas de insumos médicos, estafas a personas y a empresas, muchas veces las pymes, ¿sí? Frente a temas de insumos. Empresas que se constituyeron fachadas y que lograron así recoger dinero y que estaban, digamos, haciendo temas como de caridad y que muchas veces de estas decían que comercializaban y que hacían donativos en temas de insumos médicos. Que también vimos también, por ejemplo, personas o empresas que estaban abusando de aquellos estímulos económicos que estaban dando los distintos gobiernos y por supuesto crearon toda una estructura donde mandaban el dinero hacia diferentes países y lo que hacían era que figuraban con personas que realmente no estaban recibiendo beneficios. Muchos de estos pagos que se hicieron para poder transportar el dinero que estaban recibiendo de esos donativos se hicieron en bitcoins a empresas que estaban fachadas, ¿sí? Entonces aquí les dejo el link para que ustedes puedan leer ciertos casos. Por ejemplo, este de Túnez fue bien interesante, que es lo que les estoy contando de una empresa que estaba recibiendo donativos, creó distintas empresas con personas ficticias para empezar a distribuir sus dineros de los donativos. ¿Qué vamos hacia el futuro? O sea, ¿qué es lo que nos vemos nosotros? Que el crimen transversal, esto todo el tema de ingeniería social, el uso de criptomonedas, sin decir que el uso de cripto no va a meter en esto, puede ser algo malo, pero pues lo que sí se ha visto es que se ha utilizado mucho para todo este tema de ciberdelitos. Entonces, es, digamos, una tendencia que esto pueda seguir pasando. Temas de, por supuesto, ataques
para robar información y ataques para secuestrar información, ¿sí? Y esto, por supuesto, genera todo lo que es un secuestro de datos y un lucro al pedir rescate por la información. De esto han pasado historias y hay empresas que se han visto muy afectadas por este tipo de ataques. Muchas veces cuando estamos en organizaciones grandes, pues hay, digamos, muchas herramientas que pueden llegar a detectar los ataques y en caso tal, pues poder contener de cierta forma. Pero cuando hablamos de empresas que ya van siendo un poco más pequeñas, el tema va siendo complicado porque no se tiene toda la infraestructura, pues que fuera como la ideal. Entonces, al secuestrar la información, muchas empresas no han tenido opción que pagar, lo cual contribuye a la ciberdelincuencia. Temas de explotación sexual de infantil, la transmisión de ataques sexuales se implementaron en la web, se hacían pagos a través de chats encriptados y se hacían las negociaciones y por supuesto hubo un gran intercambio de información frente a los temas de ataques sexuales. Fraudes en pagos, que ya lo conocemos, y por supuesto sigue el tema de la dark web, donde se sigue con comercio ilegal, donde distintos temas como armas, todo lo que hablamos de intercambio de la flora y la fauna silvestre, temas sexuales, etcétera. Entonces esto se sigue manteniendo. ¿Qué recomendaciones esperamos? Que nosotros desde acá podemos como dar tips aparte de las cositas que hemos ido hablando, que hay muchos por hablar. La gestión de los riesgos involucra no solamente tener un montón de tecnología, no solamente tener un montón de personas, sino que involucremos varias cosas, las personas, los adecuados procesos que se ejecutan, la tecnología que realmente es gran apoyo, el cumplimiento de la regulación y articularse, por supuesto, con los distintos, como les decía, policía o como tengamos en nuestro país, y por supuesto empezar a fomentar una cultura de compromiso en nuestra organización para poder tener unos adecuados reportes y empezar a trabajar sobre aquellas cosas que puedan ser un poco anormales. Finalmente, ¿cómo podemos integrar esto? Que ya ahorita continuamos con nuestra segunda parte, es conocimiento del cliente, ¿sí? Los procesos de gestión del riesgo y, por supuesto, un monitoreo y seguimiento. Y todo esto al final va a ser todas las medidas que nosotros tengamos en nuestra debida diligencia. Cómo desde nosotros como organizaciones o como profesionales que trabajamos en estas organizaciones tenemos que trabajar con debida diligencia y por supuesto tener aquellos mecanismos que a nosotros nos den parte de tranquilidad, porque no siempre vamos a tener la seguridad, por eso siempre estamos actualizando y trabajando en esto. Bueno, Mónica, esto era lo que les tenía. Eh, entonces te doy la palabra para que continúes. Diana, no, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos acabas de compartir sobre esos principales riesgos y retos que actualmente tienen las empresas con respecto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Vimos un panorama muy interesante desde todo lo que nos contabas del tráfico de vida silvestre, todo lo que está pasando con las nuevas plataformas, los nuevos riesgos que se presentan pues, tecnológicos. Y finalmente nos contabas un poco sobre la importancia de integrar las tecnologías para la prevención de este tipo de riesgos en las organizaciones. Por eso, antes de dar paso a las preguntas que nos han dejado los asistentes, quiero darle la palabra a mi compañero Fernando Bernal para que nos muestre y nos cuente un poco sobre nuestra herramienta Piranha ML Suite, que nos ayuda a gestionar de una manera más fácil y sencilla este tipo de riesgos en las organizaciones. Fernando, bienvenido y adelante. Hola Mónica, muy buenos días. Diana, muy buenos días a todos. La idea es Fernando, te escuchamos un poco lejos. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya te escuchamos mejor. Gracias. Bueno, como les quería comentar, como lo comentó Diana, existen diferentes herramientas que te pueden ayudar a prevenir el tema de prevención de lavado de activos.
Una de esas herramientas es tener automatizados ciertos procesos de temas de prevención de lavado, como es la parte de la segmentación, la parte del monitoreo transaccional y una parte también de lo que tiene que ver con el perfil de riesgo de cliente. Nosotros contamos con una solución que te permite llevar a cabo estos procesos automatizados de una manera muy fácil de manejar. Nuestro aplicativo cuenta con la facilidad de hacer una segmentación por los diferentes factores de riesgo que se utilizan para hacer la segmentación. Manejamos toda la parte de clientes, canales, productos, jurisdicciones, y en base a la data migrada a nuestro aplicativo, poder seleccionar diferentes variables con las cuales se va a generar este tipo de segmentación. Adicionalmente, nosotros dentro de nuestro aplicativo contamos con unas ventajas que es validar ese porcentaje de poblamiento que tienen los datos para poder generar una segmentación un poco más clara o más efectiva y que no se distorsione por datos que de pronto no tengan tanto poblamiento de información y se distorsione nuestra segmentación. Entonces, tenemos diferentes opciones para documentar diferentes variables, ya sea para la parte de clientes, para la parte de canales, productos o jurisdicciones. Al final, el resultado que nos arroja nuestro aplicativo es un reporte donde vamos a evidenciar cuál es la cantidad de segmentos según los datos que se hayan tenido. El aplicativo va a calcular esa cantidad de segmentos. Hacemos una separación de lo que es persona natural o persona jurídica, teniendo en cuenta pues los movimientos que pueden llegar a tener este tipo de personas. Adicionalmente, unos reportes gráficos donde voy a poder visualizar la cantidad de clientes por cada uno de los segmentos o el porcentaje de clientes que significan en cada uno de los segmentos. Por persona natural o por persona jurídica, nuestro aplicativo va a mostrarte todas las variables que se utilizaron y los rangos en los que se mueven cada uno de nuestros clientes en los diferentes segmentos. Tenemos la posibilidad de ver temas de activos, temas de la frecuencia transaccional en entrada o salida de dinero, temas de pasivos, etcétera. Poder visualizar cómo se mueven nuestros clientes en estos diferentes rangos y adicional también poder detectar cuáles son esos datos atípicos que se pueden presentar dentro de la segmentación. Adicionalmente, también contamos con variables descritas donde se categorizan estas variables y poder evidenciar en qué zonas o en qué segmentos se encuentran cada uno de nuestros clientes. Temas de actividades económicas o todo lo que tiene que ver con temas de ciudad de dirección personal o sucursales, etcétera. Poder documentar toda esta parte dentro de nuestra herramienta. Una parte muy importante dentro de las etapas de la gestión de temas de prevención de lavado de activos es detectar aquellas operaciones inusuales o alertas que se pueden presentar en temas transaccionales. Nuestro aplicativo te permite configurar diferentes reglas de negocio para detectar temas de fraccionamiento, para detectar direcciones duplicadas o información de nuestros clientes que se encuentren duplicadas dentro de nuestro sistema, o tal vez transacciones que superen un límite de dinero establecido por las entidades. Entonces, básicamente cuando configuramos todo ese tipo de alertamientos, el aplicativo cuando detecta que se cumplen todas las condiciones que yo estoy vinculando dentro de una regla, me permite hacer la gestión como tal de ese tipo de alertas u operaciones inusuales. Básicamente yo tengo aquí un informe donde voy a poder visualizar cuáles son las alertas que se están generando, cuál era la configuración que tenía dentro de la alerta para que se haya presentado como tal esta generación de esta alerta, poder revisar a manera detallada cuál es el detalle de la transacción o el detalle de los contratos que tengo involucrado en la operación inusual, donde voy a poder visualizar un poco más a detalle la información de la transacción, como desde qué ciudad se realizó, cuál es la naturaleza, cuál fue el canal con el que se operó como tal la transacción, entre otros datos. Poder visualizar la información de mi cliente, donde voy a poder visualizar toda la información de sus datos básicos, sus datos de contacto, su información laboral, su información financiera o datos adicionales que se quieran involucrar dentro de nuestra herramienta para tener todos los elementos de juicio a la mano y poder evaluar esta alerta que se está generando. Poder evidenciar cuáles son los contratos que el cliente tiene con la entidad
entrar un poco al detalle como tal de los contratos y evidenciar qué es el contrato que tiene el cliente con nosotros, poder también validar un tema de las transacciones que ha tenido el cliente y hacer consultas, ya sea entre fechas o en el último mes, en el último semestre o en el último año. Acá tendremos toda la parte de gestión y análisis de la alerta, que dentro de nuestra herramienta pueden configurar diferentes fases, un workflow para hacer gestión como tal del análisis de las operaciones que se están presentando. En este ejemplo contamos con dos fases. Una que es una parte de una encuesta de conocimiento del cliente, donde se podrá documentar cierta información del conocimiento del cliente y validar si esta puede ser una operación inusual o fue catalogada como una operación regular. Si es catalogada como una operación inusual, pasa a una siguiente fase donde se documentan toda la parte de gestión y análisis de operaciones inusuales, donde podré documentar cierta información adicional, adjuntar datos como tal de evidencia para soportar como tal estas operaciones inusuales. Si se detecta que es una operación normal, se deja calificada como operación normal, o si puede pasar a ser una operación sospechosa, se abrirá una nueva fase donde se puede documentar datos adicionales dentro de esa operación. Por último, tendría toda la información de un histórico de alertas que se le hayan presentado anteriormente a mi cliente para poder detectar en qué estado se encuentran y cómo quedaron calificadas al final todas esas reglas que se estuvieron generando. Por último, también tenemos un tema del perfil de riesgo de cliente. Nos comentaba Diana, existen diferentes variables que se pueden utilizar para detectar ese tipo de perfiles de riesgo de cliente. Básicamente nosotros nos basamos en criterios o variables que se puedan documentar y poder colocar diferentes porcentajes de afectación que pueden llegar a tener un cliente cuando se vincule a una entidad. Un ejemplo muy claro es los temas de las actividades económicas. Existen actividades económicas que dentro de los países pueden tener algún mayor grado de riesgo que otros. Entonces, lo que hacemos es vincular una serie de pesos a cada una de estas actividades para que al final, cuando nuestro cliente se vincule a la entidad, el aplicativo detecte cuáles son esas actividades que él tiene y validar su perfil de riesgo de cliente. De igual manera, para la parte de jurisdicciones, contamos con diferentes opciones de documentar cuáles son los canales, cuáles son la parte de oficinas o agencias que pueden tener algún mayor grado de riesgo que otras y al final el aplicativo me detecte cómo se está vinculando mi cliente y tener ese perfil de riesgo de él. Contamos con uno muy propio de la herramienta que lo llamamos desviación del segmento. Basados ya en la segmentación que generó nuestro aplicativo, nosotros ya sabemos cómo se mueve nuestro cliente tanto en un volumen transaccional como en las frecuencias transaccionales. Nosotros lo que hacemos para generar unos perfiles de riesgo mensuales es colocar unos porcentajes de desviación a esos valores de normalidad con los que transan nuestros clientes para poder generar esos perfiles de riesgo mensualmente. El resultado que obtenemos de esta información está en un detalle de la información que se ha tenido de nuestros clientes, cómo están documentados nuestros clientes, cuál es la información con la que se vinculó nuestro cliente al sistema, poder visualizar todas las variables que se utilizaron para hacer la segmentación, en este caso de clientes, poder entrar un poco al detalle de cada uno de ellos y poder observar tanto la información que se migró del cliente, la parte de contratos, la parte transaccional que ha tenido el cliente con la entidad y aquí en esta parte poder visualizar el scoring con el cual se calificó el cliente. Todos los datos con los cuales se haya vinculado el cliente y que estén relacionados directamente a esos perfiles de riesgo, el aplicativo los va a detectar para generar al final un perfil de riesgo de cliente. Por último, tendríamos todo lo que tiene que ver con los históricos. Si en algún momento nuestro aplicativo detecta que el cliente ha variado como tal de su scoring, el aplicativo nos va a ir guardando toda esta información, al igual que la parte de los segmentos, en qué segmentos ha ido pasando nuestro cliente para tener pues toda la información consolidada en nuestra herramienta. Básicamente eso es lo que nosotros proporcionamos como para poder automatizar estos procesos que son pues de una debida diligencia y que las organizaciones deberían tener
para no tener temas de alertamientos por temas de operaciones inusuales o que se materialicen riesgos que pueden afectar la reputación o temas pues de nuestra empresa. Fernando, muchísimas gracias por esta demostración que nos acabas de hacer entonces en nuestra herramienta Piranha ML Suite. Como ustedes pudieron ver, entonces la herramienta nos permite gestionar y hacer la segmentación por 4 factores de riesgo, asimismo crear el perfil de nuestros clientes y realizar un monitoreo de esas transacciones y operaciones sospechosas para prevenir estos delitos en nuestra organización. Muchas gracias, Fernando. Y ahora entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas que ustedes nos han dejado. Para empezar, José Largo quiere saber, le pregunta a Diana, ¿cómo podemos aplicar la materialidad que Gafi menciona cuando estabas compartiendo esta información, Diana? Bueno, el tema de materialidad realmente acá hacia la gestión del riesgo de los activos es un poco, llamarlo un poco difuso, porque realmente nosotros lo que tenemos que empezar a mirar es cómo es el tamaño, digamos, de nuestra empresa, realmente hacer un conocimiento sobre el negocio, ¿sí? Cómo está compuesto, qué productos tenemos, cómo son nuestros portafolios, cuál es nuestro comportamiento, cómo operamos. Entonces tenemos un conocimiento de todo lo que es la organización y empezamos entonces a determinar con ciertos criterios qué cosas realmente pueden ser, digamos, más importantes o que son la estrella, digamos, nuestro top en productos, en canales, en lo que tengamos, ¿cierto? Eso, digamos, es lo que uno determina como, oiga, esto es lo material si uno estuviera normalmente haciendo un análisis de negocio. Pero resulta que nosotros en la prevención de la lo que tenemos que empezar a mirar son aquellos factores o aquellas cosas que nosotros nos pongan a nivel de mayor exposición, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un producto, por ejemplo, que es nuestro producto estrella, que realmente lo tenemos más potencializado, que tenemos una cantidad de clientes que nos da un buen margen económico, eh, y tiene, digamos, unos buenos procesos y tiene ciertos controles, pues nosotros vamos a tener ahí un nivel de riesgo, ¿cierto? Tenemos un nivel de riesgo que puede que no sea tan alto en comparación, por ejemplo, con un producto que no tenga la misma cantidad de clientes que no tenga, pero que su forma de operación o que la forma como está concebido o el nicho de mercado al que va pueda dar un mayor nivel de exposición al riesgo de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Empezar a analizar todas esas variables, como les digo, qué es importante para el negocio, qué cantidad de clientes tenemos, cómo funciona ese mercado, hacia dónde va, cómo es el comportamiento de los clientes que están dentro de ese producto. Por ejemplo, estoy colocando un ejemplo de productos, pero esto va hacia cada uno de nuestros diferentes factores de riesgo. Cómo es el comportamiento, qué zonas transaccionales están, bajo qué operan, bajo qué condiciones, cómo son los tipos de clientes, si por ejemplo tienen comercios que se van hacia transacciones que van hacia el exterior y a qué tipo de países. Como todo este tipo de análisis es lo que empezamos nosotros a determinar y ya empezamos a establecer esto realmente es lo que puedo tener un mayor nivel de exposición y es donde debo tal vez tener unos controles mucho más fuertes, ¿sí? O hacer un zoom frente a esa diligencia, esa debida diligencia, ese conocimiento que yo tengo, y es donde debo poner controles adicionales o que no, ¿sí? Y es distinto cuando yo defino una materialidad a nivel financiero, en donde yo pongo, digamos, mis productos, mis clientes, mis top estrella. Aquí mis top, mis productos, mis temas estrellas son aquellos que son importantes para el negocio y que yo, por supuesto, veo un tema mayor de exposición del app o donde veo unas vulnerabilidades o donde veo esas cosas y yo tengo que poner mi lupa ahí, ¿sí? Entonces, no existe una fórmula establecida para esto, sino que son esos análisis y diferentes integración de información que yo voy a tener. Diana, por aquí Fanny Chapin se pregunta, quiere conocer qué ocurre cuando recibimos en nuestras cuentas bancarias por error y después nos piden que hagamos la devolución mediante una transferencia bancaria. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué tan seguro es? Pues es una pregunta un poco
Primero pues es que hay que mirar pues los procesos que se están pidiendo, ¿cierto? O sea, ¿quién lo está pidiendo? O sea, a través del banco, a través de cómo se está pidiendo. Puede ser que como lo que estábamos viendo pueda ser algo malintencionado y que me estén a mí utilizando, digamos, para hacer ese puente, ¿sí? Hay que mirar entonces eso. Entonces, digamos, en ese caso, eh, puede ser que haya sido una equivocación, pasa muchas veces, que se va, digamos, a un tema, a una cuenta equivocada. Entonces, pues lo que yo te aconsejaría es realmente comunicarte con tu entidad financiera y validar que eso haya sido así, validar qué es lo que está pasando, porque lo que te digo, muchas veces no sabemos ese relacionamiento que podamos tener y si te lo está pidiendo directamente otra persona o algo, ¿sí? Entonces, surgir como el proceso que tenga la entidad bancaria destinada para este tipo de cosas cuando suceden. Gracias, Diana. Diana, por aquí Walter Díaz nos pregunta, ¿cómo lograr identificar a los beneficiarios finales de nuestras contrapartes? Normalmente ellos no suministran dicha información amparados en que por ley no están obligados a suministrarla. ¿Cómo se puede lograr entonces? Bueno, Walter, esto es uno de los grandes problemas y que no se tiene solamente en un país, sino en muchos, porque es difícil a veces lograr obtener cierta información cuando tenemos algún proveedor. Muchas veces pasa tanto con los proveedores, porque finalmente con los clientes a veces, pues, de ciertas cosas, pues ellos nos pueden revelar información, pero a veces cuando tenemos un proveedor, es difícil un poco obtener, o cuando tenemos un tercero o un cliente top, llamémoslo, amparados, digamos, en eso de que no doy mi información porque pues yo tengo una ley que me ampara. Pero realmente esto ha venido cambiando un poco y es en ese proceso de revelación de información, ¿sí? En Colombia tenemos ciertas limitantes por la regulación, en países en Latinoamérica tenemos ciertos limitantes por la regulación. ¿Qué es lo que buscamos entonces también? Muchas veces de tratar de tener información de fuentes externas, ¿sí? Cuando tenemos, mm, por ejemplo, ciertas políticas que van, digamos, segmentadas por el tipo de proveedor o de contraparte que estamos manejando. Hay unas contrapartes que tienen mucho más riesgo que otras y por supuesto algunas van a tener controles más estrictos que otros. Lo importante es tratar de obtener esta información. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, a través de ciertos comunicados, a través de solicitar estos datos, ¿sí? Hay que mirar cómo, de cierta forma, cómo puedo hacer yo para obtener ciertos datos. Por ejemplo, en Colombia ya tenemos un paso que es todo lo que tenemos de facturación electrónica. Entonces aquí tenemos ya parte de información. Yo sé que es un poco difícil a veces obtener datos de accionistas o a veces llegar hasta la persona natural como beneficiario final cuando tenemos una trama así o que va hacia otra persona jurídica o eso es un poco difícil. Entonces acá nos toca valernos de ciertos mecanismos de tratar de que nos entreguen esos datos definitivamente o mirar qué hacemos frente a ciertos proveedores o a ciertas contrapartes. Hay algunas contrapartes, algunos proveedores que nosotros pues ya sabemos que porque tiene una revelación de información, por ejemplo, si cotizan en bolsa, pues no tenemos que estar haciendo esa solicitud de información, por ejemplo, una entidad bancaria, ¿cierto? Pues no vamos a estar pidiendo este tipo de datos. Pero cuando son personas o proveedores que son conscientes generalmente nos entregan estas informaciones. Ahora hay que también mirar qué información pedimos, porque si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, estados financieros de, no sé, los últimos 3 años, o ya estamos actualizando información, por ejemplo, cada 3 meses, pues lo que te digo, hay que revisar esas políticas para que entregar esos datos no se vuelva un tema como tan cansón para la gente también y realmente sí estemos mitigando el riesgo. Diana, por acá tenemos una nueva pregunta. Marlene Ulin quiere saber qué tipo de procedimientos puede implementar adicional a la autenticación a través de plataformas electrónicas. ¿Qué otros mecanismos puede utilizar para la autenticación? Bueno,
Eh, Dependiendo, digamos, si ya tienes establecido lo que es el proceso, digamos, de autenticación, lo puedes establecer a través de eh, temas biométricos o lo puedes haber tenido una combinación de diferentes mecanismos de autenticación, pues evidentemente lo que tú puedes hacer por detrás, por ejemplo, es si quieres fortalecer, no sé, algún tema de preguntas reto, o puedes solicitar inclusive algún tipo de información escaneada, ¿sí? Que es fácil de, puede ser falsificada, ¿cierto? Pero puede ser que tengas algo. Ahora, dependiendo de lo que necesites, o sea, que si yo necesito autenticar, utilizo un mecanismo de autenticación. Si yo necesito hacer conocimiento en general, digamos, un conocimiento transversal del cliente, pues obviamente tengo que, ese es solamente un factor para autenticar a la persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer, puedo hacer una llamada, puedo estar combinando con tiempo real que la persona esté ahí, necesito ciertos documentos, entonces, ¿cómo me los van a entregar? Eh, o simplemente es un producto que realmente sea de más fácil o más simple y no requiera todo esto. Entonces, depende de lo que, en qué proceso tú estás, pero si es autenticación, pues utilizas una solución o lo que hayas definido con el área, digamos, responsable de esto para que se tenga esa validación. Y ya implementas distintos mecanismos, lo que te digo, de acuerdo al nivel de riesgo, además del tipo de cliente, puedes solicitar, el cliente o el producto puede solicitar adicional para complementar ese conocimiento del cliente. Diana, y para ir terminando ya pues nuestro webinar del día de hoy, una última pregunta que nos hace Pablo Celedón. Él nos pide profundizar un poco en la importancia que tienen las políticas de calle C en materia de la identificación del beneficiario final, como teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con los casos recientes de Panama Papers y Pandora Papers. O sea, como profundizar en esa importancia de estas políticas. Sí, esto es algo bien interesante, porque nosotros, digamos que dentro de nuestros programas también que tenemos, que debemos tener en nuestras organizaciones, también hay un tema que va orientado hacia lo que es ética y transparencia y lo que es un tema anticorrupción, un código de buen gobierno, cómo son esas prácticas. Y no solamente van un poco hacia que queden en un código y en un estatuto establecido, sino a qué controles operativos yo tengo para que esto funcione, ¿sí? Entonces, cuando me hablan, digamos, del beneficiario final, bueno, tiene que ir acompañado de estos mecanismos que te digo, de ética y transparencia y temas anticorrupción, antisoborno, que vayan en las organizaciones. Y, por supuesto, al revelar esa información del beneficiario final, lo que me permite y la tranquilidad de cierta forma que me da es que yo estaba haciendo una debida diligencia sobre ese tercero, en este caso, pues, una persona jurídica, ¿sí? Hasta donde yo realmente llego, puedo obtener esa información y conozco con quién voy teniendo el relacionamiento. Y ese es realmente el riesgo que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Ese es el riesgo que muchas veces tenemos o contratamos con alguien, pero no estamos validando esa persona, realmente esa persona jurídica, de quién es el que está por detrás, ¿sí? Y aquí es donde viene todo este tema de que luego nos encontramos con que esta persona salió en tal noticia, por ejemplo, pues él nos está dando el ejemplo de Panama Papers, pero pueden ser muchas cosas, o sea, pueden ser otros temas, inclusive con temas de corrupción o temas políticos o inclusive temas judiciales, bueno, muchas otras cosas que pueden estar relacionadas con una persona natural que haya estado dentro de esta estructura, ¿sí? Y inclusive muchas veces vamos hasta más allá del relacionamiento que se tiene dentro de los estándares, nos piden también tener como personas que hayan tenido como un relacionamiento, ¿sí? No solamente aquellos que sean familiares o que tengan eh, que sean, por ejemplo, presidentes o miembros de juntas directivas, bueno, que tengan un rol importante, sino inclusive aquellos con que se hayan tenido un relacionamiento. Esto también es un poco más difícil para nosotros porque pues es difícil nosotros saber con quién ha tenido históricamente, por ejemplo, operaciones o quién es su mejor amigo o sí.
ese tipo de cosas es más difícil para nosotros, pero sí es muy importante que implementemos esos procedimientos. Lo que les digo, tratar de clasificar el riesgo de los proveedores, cuáles o nuestras contrapartes, con quién puedo tener mayor riesgo, con quién no, con quién tengo una transaccionalidad o un relacionamiento mucho más estrecho, quiénes son esporádicos, quiénes no, y con base en eso, qué información voy a pedir adicional, ¿cierto? Y hasta dónde yo voy a llegar. Muchas veces yo puedo tener una posición, entre comillas, de poder y pues la contraparte pues no le queda más remedio que entregar la información. Otras veces no tanto, pero entonces, ¿qué otra forma alterna o qué información externa yo puedo obtener también? ¿Sí? Diana, no, por ahora esas son todas las preguntas que nos han compartido el día de hoy. Te agradezco muchísimo por todas tus respuestas y por habernos acompañado hoy en este webinar en el que pudimos conocer y profundizar más en esos principales riesgos y retos que tienen las organizaciones para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo en sus organizaciones. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Mónica y Fernando, y a todos. Ojalá pudiéramos seguir conversando mucho más, pero bueno, en otra oportunidad será. Muchas gracias a todos por la invitación. Claro que sí, y Fernando también muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y presentarnos un poco más sobre nuestra herramienta AML Suite. Y antes de finalizar, Fernando, ¿vas a decir algo? No, nada, únicamente muchas gracias también por la invitación y nada, estaremos viéndonos en otro próximo webinar. Claro que sí, así será. Y bueno, antes de finalizar, les agradezco a todos por su asistencia y por su participación. Esperamos que todos los contenidos vistos hayan sido de utilidad para ustedes, que los puedan poner en práctica en sus organizaciones. Asimismo, quiero contarles que la próxima semana les estaré enviando a sus correos las memorias y la grabación de este webinar. Y por último, me gustaría invitarlos a que al finalizar esta sesión nos ayuden a completar la encuesta que van a encontrar en sus pantallas. Esta encuesta es sobre un estudio que estamos haciendo en Pirani para conocer cómo está la gestión de riesgos en Latinoamérica. Por eso es muy importante y será de mucha ayuda para nosotros que nos ayuden a responderla. O también, si prefieren, la pueden responder a través del link que les voy a compartir ya por el chat, que es pues la misma encuesta para el estudio que estamos haciendo. A todos nuevamente, muchísimas gracias por participar hoy en este webinar. Nos vemos en un próximo evento y por lo pronto les deseamos a todos una feliz Navidad, un feliz año 2022 y un feliz resto de día.